Muchas gracias, Erwin. Pues no sé si fue, yo siento que más bien fue como un estilo de penitencia que nos dio todo el Estado, ¿no? Más bien, en vez de darnos por ser preferido, ¿verdad? Pero no, bueno, antes de poner el PowerPoint, sí quería presentarme una vez más. Gracias, Erwin, por tan calurosa bienvenida. Una vez más, soy el diácono Salvador Carranza. Sí, aquí estoy, tengo el privilegio de ser el director de la oficina de los jóvenes y jóvenes adultos aquí en esta diócesis de Boise, que como dice mi hermano Edwin, es todo el estado de Idaho. Voy para ahora en este octubre, primeramente Dios, el 13 de octubre, cumplo 4 años como de mi ordenación, como diácono permanente para esta diócesis y tengo la bendición de estar casado ya por 22 años. Tengo 3 varones, 3 hijos, desde la edad de 17, 12 y 8. O sea que con esos espacios entre edades nos mantiene nuestra vida bastante interesante. Y pues para mí es una gran bendición estar aquí con ustedes. Gracias una vez a Erwin y a todos los demás hermanos y hermanas en lo que estamos ¿cómo se llama? En el consejo pastoral para esta región, que me invitaron a dar este tema. Como le decía yo a Edwin antes de que entraran ustedes, siempre que a través de mi vida siguiendo al Señor, que no ha sido muy larga, eso ya después quizá lo comentaré un poco, siempre que se me encarga un tema o se me pide que dé un tema, es interesante porque siempre siento que hay más para mí que lo que yo puedo dar para los demás. Entonces siempre pongo una atención muy en particular acerca del tema y de qué es lo que Dios tiene para mí acerca de este tema. Ojalá y que todo lo que yo he aprendido en estos días preparando este tema, de alguna manera les ayude a, número uno, me imagino que muchos de ustedes ya saben, ¿verdad?, de dónde viene la jerarquía, pero que vean los documentos que apoyan de dónde viene esa jerarquía, desde la Biblia hasta, obviamente, otros 2 documentos que voy a usar mucho como referencia son el Catecismo de la Iglesia Católica y Lumen Gentium, que es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia. Son 2 documentos principales. Y hay varios otros, ¿verdad? Pero que hablan específicamente de la jerarquía, la institución de la jerarquía, las funciones de la jerarquía. Y también, pues, vamos a dar un espacio, porque como lo había puesto Edwin en el flyer que se difundió, ¿no? También ayudarnos a nosotros como personas laicas a cómo podemos trabajar con la jerarquía. Le digo a Edwin, a pesar de que ya voy para 4 años de ordenado como diácono, aún todavía siento, a veces como decimos allá, y yo soy de Michoacán, por eso yo creo que digo que los de Michoacán, provengo del estado de Michoacán, como decimos allá en Michoacán, todavía como que no me cae el 20, que ya yo soy parte del clero, que yo ya tengo esas facultades y que el Señor me ha llamado ya como ser parte del clero. Entonces, todavía a veces cuando hablo de nosotros los laicos, es porque siento que, obviamente, por muchos años fui laico, por muy pocos años he sido diácono, entonces como que la mayoría de mi vida he sido laico y a eso es a lo que mucha de la realidad que hablo. Pero bueno, vamos a proceder adelante porque si no se nos viene el tiempo y voy a compartirles esta pequeña presentación que para que podamos así. ¿Pueden verla? ¿La pantalla? Ok, muy bien. Entonces vamos a comenzar con la jerarquía. La jerarquía de la Iglesia Católica. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a tocar 3 preguntas esenciales que nos van a ayudar a después tener la conversación necesaria para lo que es el resto del tema, ¿verdad? Número 1, ¿quién estableció la jerarquía de la Iglesia Católica? ¿O de dónde vino, no? ¿Quién la estableció? Número 2, ¿cómo fue establecida? ¿Cómo se llevó? ¿Cuál fue el proceso que se llevó a cabo la jerarquía de la Iglesia Católica? ¿Alguien un día se inventó y se sentó? Bueno, pues yo creo que necesitamos tener un papa, obispos, etcétera, etcétera. Bueno, muchos de nuestras iglesias protestantes, hermanos protestantes, quizás piensan, ¿no? O a veces nos acusan de que mucho de lo que hacemos en la Iglesia Católica son simplemente inventos de algún hombre o algunos hombres. Entonces vamos a ver si eso es cierto. Y también vamos a hablar de las diferencias que hay entre miembros de la jerarquía, ¿no? Entre un diácono, como su servidor, un diácono permanente, un diácono transitorio, un sacerdote, un obispo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar, y esa pregunta la vamos a estar quizás
discutiendo conforme vamos hablando de las diferentes oficinas dentro de la jerarquía o diferentes rangos de la jerarquía, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién la estableció? Bueno, ¿quién estableció las? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo, el fundador de esta iglesia, el mero mero, el Rey de Reyes, como decimos nosotros, ¿verdad? Él fue el que la instituyó. Entonces, hablamos de que, ¿cómo fue que la instituyó? Nuestro Señor Jesucristo, queriendo edificar a su iglesia, eligió a los apóstoles para que fueran la fundación de su iglesia. Y aquí tenemos una cita bíblica de Lucas, donde nos dice, en esos días, Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que le dio el nombre de apóstoles. Simón, a quien le puso sobrenombre Pedro, Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Entonces Jesús es el que comenzó, el que instituyó. ¿Y cómo la instituyó? Acerca del llamado. Lo llamó a estos 12 hombres como la fundación de su iglesia aquí en la tierra, ¿no? Entonces, en el catecismo, obviamente nos recalca eso. En el párrafo 874 del catecismo nos dice, el mismo Cristo es la fuente del ministerio de la iglesia. Él lo ha instituido, le ha dado la autoridad y misión y orientación y la finalidad. El mismo Jesucristo. Entonces, ahí vemos, ¿no? En la Constitución dogmática sobre la iglesia, que simplemente voy a decir Lumen Gentium, y ahora en adelante ya van a saber, ¿verdad? Este santo sínodo, siguiendo las huellas del Concilio Vaticano I, enseña y declara con él que Jesucristo, pastor eterno, edificó la Santa Iglesia enviando a sus apóstoles lo mismo que él fue enviado por el Padre. Y quiso que los sucesores de aquellos, los obispos, fuesen los pastores en su iglesia hasta la consumación de los siglos. Entonces, una vez más, dos diferentes documentos que hablan en cierta forma de la misma realidad, que fue nuestro Señor Jesucristo, quien estableció su iglesia. Entonces, de ahí, de esa iglesia, obviamente, viene el Papa, ¿no? Después de que fundó la iglesia, le empezó a dar un poco más de estructura. No simplemente les dijo, váyanse los 12 y ahí, edifiquen el reino de Dios aquí en la tierra, sino que hubo esa estructura. Entonces vemos la vocación de San Pedro. Entre los 12, Pedro es elegido. En Mateo, capítulo 16, versículos 18 al 19, y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te dará las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces ahí instituyó todavía aún más que la estructura de la iglesia, la estructura de nuestro santo, del Papa, ¿verdad? Una estructura más rígida en él. Entonces, ahí estamos con la vocación de San Pedro, ¿verdad? Entonces de ahí venimos esta institución que llamamos la iglesia. Esta institución que son los sucesores de los apóstoles, que es el Papa y los obispos. La misión de Jesús les encarga a Pedro y a los discípulos, la misión de la iglesia. Acercándose Jesús les dijo, perdón, me fui muy adelantado, déjenme ver. Este ratoncito que no me quiso, a ver, vamos. Previous slide, acá. Acercándose Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan de todos los pueblos, sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Aunque esto se los dice obviamente a sus discípulos, pero quiero decir que esto Jesús nos lo dice a todos y cada uno de nosotros. Ahorita, conforme vamos avanzando en la presentación, vamos a ver las diferentes oficinas, ¿no? Los diferentes cargos. Pero esta misión no fue específicamente al Papa, no fue específicamente a los discípulos, no fue específicamente para los sacerdotes, para los diáconos, fue para todo el pueblo. Y aunque sí, hay cosas aquí en este párrafo, hay ciertas cosas que no podemos, por ejemplo,
cada uno de bautizar, pero todos podemos proclamar, ¿verdad? Todos podemos invitar y dar testimonio de lo que Jesús ha hecho a nosotros. Entonces, este es un cargo que el Señor nos da a todos y cada uno de nosotros como parte de su iglesia. Entonces, ahora vamos, empezando con la primera oficina, la oficina máxima. Quizás el cargo máximo es nuestro Santo Padre, ¿verdad? El Papa. Entonces, el Papa, también conocido como el Obispo de Roma, el Vicario de Jesucristo, sucesor del príncipe de los apóstoles. El príncipe de los apóstoles fue San Pedro. Sumo pontífice de la Iglesia Universal, patriarca del Occidente, primado de Italia, arzobispo metropolita de la provincia romana, soberano del Estado de la Ciudad del Vaticano, siervo de los siervos de Dios, que es el título que me fascina, ¿verdad? El siervo de los siervos de Dios. Todo como ordenado estamos llamados a servir. Estamos a imitar a Cristo el servidor, que Jesús dijo, yo vine no a que me sirvan, pero a servir. Y eso es a lo que todo clero está llamado. Entonces, de ahí vamos, y esto va a ser un poquito, como les digo, rápido, quizás, porque también quisiera dar un poco más de énfasis en la segunda parte, que es en cómo trabajar con el clero, cómo seguir adelante y ejercer nuestra vocación como laicos, como ministros laicos, líderes laicos, o en cualquier capacidad que el Señor nos llame, de una manera más eficaz. Entonces, por eso como quien dice, voy a pasar por esto un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, después del Papa, tenemos a los cardenales, que son los cardenales la máxima dignidad eclesiástica después del Papa. Son electores y consejeros de este. Entonces, como todos sabemos, es de este colegio de cardenales que se le dice de donde el Papa es elegido. Entonces, es ellos mismos los que votan, son los que, como ustedes saben, se encierran cuando se fallece un Papa o hay necesidad de otro Papa, como en este caso, bendito sea Dios, no falleció nuestro Papa antiguo que fue Benedicto XVI, pero sí hubo necesidad de otro Papa porque él decidió mejor retirarse. Entonces, son estos cardenales en ese colegio cónclava, que se dice que se reúnen y entre ellos, a través de mucha oración, mucho discernimiento, es que eligen el próximo Papa de entre ellos mismos. En la vida del Papa forman un cuerpo colegiado de asesoramiento del pontífice. Entonces, obviamente, son las personas con las que él más está en contacto. Son las personas que también le ayudan, son sus consejeros, son los que más trabajan con él, más directamente con nuestro Santo Padre. Varios cardenales desempeñan funciones, perdón, aquí que necesito mover esto. Ahí está bien. Varios cardenales desempeñan funciones en las dependencias de la curia, la administración de la Santa Sede. O sea que quizás muchos de ellos trabajan dentro del Vaticano con posiciones específicas, pero muchos otros trabajan en sus respectivos países donde constituyen la máxima autoridad eclesiástica. O sea que básicamente lo que eso dice es que, por ejemplo, en Estados Unidos, los cardenales son lo máximo. Es la oficina máxima aparte del Papa, pero aquí en el país de Estados Unidos serían nuestros cardenales locales, lo que serían la máxima autoridad eclesiástica. Bueno, entonces, de ahí vamos a los obispos. Y por los obispos, en cierta forma, bueno, quiero hacer la distinción de que los obispos, los cardenales son obispos. Entonces, no es como que se les ordenan cardenales, no hay un rito de ordenación, simplemente hay una selección, la cual es llevada a cabo por el Santo Padre. Él appoint, como dicen aquí, entonces él afirma y llama a aquellas personas a ser cardenales. Pero no hay un rito, digamos, de ordenación como lo hay para los obispos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son nuestros obispos? Ustedes quizás no saben. Son los sucesores de los apóstoles. Todo el obispo o arzobispo es representante o vicario de Jesús resucitado en su diócesis o arquidiócesis. Los obispos tienen la plenitud del sacramento de la orden sagrada, o sea, sus 3 grados. Son diáconos, fue su primera ordenación, después presbíteros y ahora obispos. Son los 3 grados que existen en la Madre Iglesia, en la Santa Iglesia Católica. No hay ningún otro grado. Por eso es lo que les decía, por ejemplo, los cardenales. Ese no es otro grado de ordenación. Ellos siguen siendo obispos,
pero ahora nombrados cardenales por nuestro Santo Padre, simplemente ahora ya tienen otro tipo de responsabilidades, tienen otro tipo de, pues simplemente de cargas. Su cruz se hizo un poquito más pesada, ¿no? Entonces, pero son los obispos, ¿verdad? En el catecismo, hablamos un poquito del catecismo de la Iglesia Católica. Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de la unidad en sus iglesias particulares. Como tales, ejercen su gobierno pastoral por la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada. ¿Qué quiere decir? Que entonces, en forma eclesial, el obispo, por ejemplo, aquí en la diócesis de Boise, que es una sola diócesis, la autoridad de esta diócesis, el que gobierna eclesialmente esta diócesis es el obispo Peter Christensen o Pedro Christensen. No hay en esta diócesis más autoridad que el señor obispo. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Asistidos por los presbíteros y los diáconos. Entonces, nuestros sacerdotes, inclusive nosotros como diáconos, estamos ahí para asistirlo dentro de lo que es la vida eclesial. Pero, como miembros del colegio episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud de todas las iglesias, que ejercen primeramente, dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la iglesia universal, pero contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que obviamente ellos son responsables de esta diócesis, como el Bishop Christensen, ¿verdad? Pero también son responsables por la vida de lo que es la conferencia episcopal aquí en Estados Unidos, lo que dicen la USCCB. Es por eso que muchos de nuestros obispos inclusive tienen sus reuniones anuales, porque también, aparte de que son responsables por su diócesis local, que en este caso es Boise o la arquidiócesis de Seattle, pero también a la forma, a veces son llamados porque son responsables de lo que es la diócesis aquí, perdón, la organización aquí en Estados Unidos. Entonces por eso tenemos lo que como ustedes quizás ya saben, la USCCB, United States Conference of Catholic Bishops, la conferencia episcopal de los obispos aquí en Estados Unidos. Entonces, así como son responsables a su diócesis, también tienen la responsabilidad a la conferencia episcopal también. Entonces es lo que dice eso. Cada uno, y esto es de la Lumen Gentium, cada uno de los obispos que es puesto al frente de su iglesia particular, o sea que de su diócesis local, ejerce su poder pastoral sobre la porción del pueblo que Dios ha encomendado, no sobre las otras iglesias, sino ni sobre la iglesia universal. Entonces, aunque trabajan en equipo, por ejemplo, para toda Estados Unidos, pero su autoridad no extiende fuera de lo que es esta diócesis como obispo. Un ejemplo, el obispo Christensen no puede ir y empezar a dar órdenes en la arquidiócesis de Seattle, o en la arquidiócesis o en la diócesis de Portland, o aquí en la diócesis de Washington. Pueden trabajar colaborativamente con sus otros hermanos obispos, pero últimamente lo que es una vez más, su gobernancia eclesial es simplemente para esta diócesis. Entonces, bueno, ahí están nuestros señores obispos. Y como digo, si alguna pregunta en particular tienen sobre los obispos, pues obviamente la podemos hablar ahorita. Now, hay diferentes tipos de obispos, ¿verdad? Bueno, por diferentes rangos de obispos. Tenemos arzobispos, ¿no? Que es, en verdad, tenemos, por ejemplo, el arzobispo Sample, que es el encargado, en cierta forma, de la diócesis de Idaho, no en la forma eclesial, como digamos el Bishop Peter está aquí, pero es el arzobispo que está encargado de una zona más que de su propia diócesis. Son varias diócesis que constituyen ahí. Hay también un obispo auxiliar, como quizás muchos conocen a nuestro querido obispo Eusebio Elizondo. No deja de ser obispo, pero él está trabajando con su arzobispo, ayudándole a su arzobispo. Entonces, hay últimamente el que tiene la última palabra en forma de lo que es la gobernanza eclesial, sería el arzobispo, pero esos señores obispos tienen todas las capacidades, no hay como que las facultades de un obispo, no hay, simplemente las responsabilidades son diferentes para los arzobispos, para los obispos, en este caso, que asisten
¿no? Y obviamente como aquí pues somos solamente una diócesis, y muchas veces la gente pregunta, por ejemplo, para la diócesis, una buena pregunta a veces que me han hecho, bueno, ¿por qué si es todo el estado, que es muy difícil para un solo obispo, por qué no le ponen a un obispo auxiliar? La mayoría del tiempo los obispos auxiliares son elegidos basados, o no elegidos, pero puestos en su lugar basados en la gente que hay, ¿no? A pesar de que somos todo el estado de Idaho, pero no tenemos, digamos, los números de católicos ni de gente que quizás Seattle tiene o quizás Portland tiene. Entonces, para nosotros por eso es muy difícil. Hasta que no haga un incremento, digamos, de más de lo que es la gente aquí, que haga más católicos, entonces en ese caso se podría pedir un obispo auxiliar, pero hasta este momento, pues, creo que no hay esperanzas. Entonces le seguimos metiendo millas a los carros. Bueno, entonces es una pregunta que siempre me han hecho. Bueno, ¿por qué no ponen un obispo auxiliar y dividen la diócesis en dos? Simplemente por eso, porque pues, es un gran territorio, pero no tenemos los números de gente aquí necesarios para poder pedir otro obispo, un obispo auxiliar. Entonces, bueno, ahora tenemos a nuestros sacerdotes, obviamente presbíteros o sacerdotes, colaboradores con el obispo. Tiene como primer deber el anunciar a todos el evangelio de Dios. Obviamente, son los heraldos del evangelio que llevan nuevos discípulos a Cristo. Son también los maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo. Entonces, pues mucho de eso viene, obviamente, quizás es con quien más nos rociamos, ¿verdad? Aparte de los diáconos, que ahorita hablaremos de ellos, pero son con nuestros sacerdotes. Obviamente, que la orden, empezamos como diáconos, o empiezan como diáconos, diáconos transitorios, y después ya ascienden a lo que es la orden, la plenitud de la orden ¿cómo se llama? De los sacerdotes, de presbíteros. Pueden hacer, ellos son quizás en este caso los que más vemos, porque su ministerio es el quizás más comúnmente expresado en la vida diaria de las personas, de la iglesia, de los laicos. Los vemos cada domingo durante la Santa Misa. En México, en Michoacán, teníamos un dicho que creo que mucha de nuestra gente en México tiene, dice, cada venida de obispo, porque era muy raro cuando veíamos al señor obispo en nuestro pueblo, era muy raro, pero sí nuestro párroco ahí lo veíamos todo el tiempo, ¿verdad? Pero también dentro de los sacerdotes o de los presbíteros hay diferentes posiciones, ¿no? Tenemos, creo que esto es algo que definitivamente quisiera aclarar, porque hay que a veces que la gente no entendemos, y no que nos metes en problemas, ¿verdad? Pero simplemente es bueno entender, porque sí, esto nos va a ayudar un poquito más a cómo navegar ya más adelante en la conversación. Entonces, la diferencia entre lo que es un párroco, en lo que es un administrador, lo que es un vicario y lo que es simplemente un ministro sacramental. La diferencia, y hay varias razones, ¿no? Número uno, el párroco. El párroco últimamente es el que está encargado de toda la parroquia. Él es, digamos así como el obispo, es la autoridad en la diócesis local. El párroco es la autoridad en esa iglesia. Muchos de nuestros sacerdotes recién ordenados, por ejemplo, los tenemos como vicarios. No vicarios, ellos asisten, obviamente no hay diferencia en facultades, no hay que el párroco tiene las facultades para hacer cosas, son en cierta forma diferencias administrativas. El párroco tiene la última palabra porque en él está confiando el obispo, que él tiene la experiencia a través de la mayoría para los ser, y en cada diócesis es un poquito diferente, pero aquí por lo regular, la mayoría de los que son ya párrocos son sacerdotes que han sido ya, han sido ordenados más de 6, 7 años, ya tienen la experiencia, ya han estado en varias parroquias, han estado en diferentes capacidades, entonces muchos duran como vicarios. Por lo regular aquí se les da un término de vicario 2 años en cada parroquia. Hay unos que depende de su formación y depende de la discreción del señor obispo, porque últimamente es el que los asigna como vicarios o como pastores o párrocos en este caso. Muchas veces he visto a sacerdotes que les toca estar como vicarios
2, 3 ocasiones, entonces hasta 6 a 8 años de formación antes de dejarlos en una parroquia como encargados, por varias razones. Pero una vez más, últimamente los párrocos son los que tienen la máxima autoridad en la parroquia. Los vicarios, obviamente, son los que asisten a los párrocos, así como un obispo auxiliar, ¿verdad? Que aunque tiene las mismas facultades, capacidades de un obispo, pero es el que asiste. También en ocasiones tenemos ministros sacramentales. Entonces, cuando tenemos un ministro sacramental, por ejemplo aquí, por ejemplo, ahorita tenemos una parroquia donde obviamente él es sacerdote, viene de otra diócesis a ayudarnos, pero el que está encargado en este caso de esta parroquia es un diácono. Él es el administrador de la parroquia. Él es el que se encarga de la administración, los dineros, y por todo lo que inculca, o lo que incluye, perdón, la administración, ¿verdad? Y el sacerdote simplemente se encarga de lo que dice, los sacramentos, ¿no? De la Santa Misa, obviamente, de lo que es la vida parroquial, sacramental, y de las cosas que el diácono quizás por nuestras facultades como diáconos permanentes no podemos todavía, o no podemos, no que todavía, sino que no podemos hacer, no que algún día vamos a poder hacerlo, ¿verdad? Dos cosas en particular, y aunque ya me estoy metiendo un poquito a los diáconos, pero es una buena forma de distinguirlo. Como diáconos no podemos, obviamente podemos escuchar confesiones, pero no podemos dar absolución, ¿no? Entonces, ¿qué chiste tiene? Pero no podemos escuchar confesiones, y también no podemos dar unción de los enfermos. Y la razón que no podemos dar unción de los enfermos es porque la unción de los enfermos implica el perdonar de los pecados, ¿no? Absolver a las personas de sus pecados. Entonces es por eso que no, como diáconos, no podemos hacer eso. Entonces, estos ministros sacramentales, en cierta forma, es lo que hacen todo lo sacramental que un sacerdote hace, pero no incluye la vida, lo que es las decisiones administrativas de dineros, de esto, del otro, eso ellos no se tienen que preocupar de nada de eso. Hay veces que eso funciona, hay veces que no funciona, pero bueno, últimamente el que decide si eso se va a hacer o no es el señor obispo, ¿verdad? Él, como máxima autoridad de nuestra diócesis, él es el que decide si eso es en la forma en que quiere proceder. Especialmente con este caso, como les digo, este sacerdote no es americano, es africano, y muchas veces cuando vienen de otras culturas no conocen la realidad aquí, entonces necesitan a alguien que les ayude a cómo manejar culturalmente esas decisiones, pues para no meterse en problemas y causar más problemas en la parroquia, ¿verdad? Entonces, pero bueno, esos son nuestros sacerdotes. Ahora vamos con los diáconos. Aquí sí les puedo hablar un poquito más porque pues un servidor me he estado formando mucho últimamente en lo que en verdad es y lo que no es un diácono. Entonces, ¿qué es un diácono? Bueno, los diáconos, déjenme ver esto, participan de una manera especial en la misión y la gracia de Cristo. El sacramento del orden los marcó con un sello, un carácter, que nadie puede hacer desaparecer y que los configura con Cristo, que se hizo diácono, es decir, el servidor de todos. Corresponde a los diáconos, entre otras cosas, asistir al obispo y a los presbíteros en la celebración de los divinos misterios, sobre todo de la Eucaristía y en la distribución de la misma, asistir en la celebración del matrimonio y bendecirlo, proclamar el evangelio y predicar, predecir las exequias y entregarse a los diversos servicios de la caridad. Entonces, como diáconos, obviamente se nos da muchas hermosas facultades, ¿no? Y como quiera, aunque ya se dijo, quiero repetir algunas de las que aquí se propuso. Obviamente, administrar solemnemente el bautismo, entonces podemos bautizar, reservar y distribuir la Eucaristía, en la manera de que, especialmente cuando se trata de llevar la Eucaristía a nuestros enfermos. Esa es una de las razones, ¿no? que se instituyó el diaconado al principio, para ir al pueblo de Dios, para entrar al pueblo de Dios. Yo tuve el privilegio, porque estuve como participando en el quinto encuentro. Entonces, cuando estuvimos en Texas para el quinto encuentro, allá con mi hermano Edwin y con muchas otras personas ahí en Texas, ese fin de semana era nuestra ordenación.
aquí en Boise. Entonces, obviamente, como yo no pude ser ordenado con el resto de mis hermanos, por el hecho de que pues iba a estar representando a nuestra diócesis en Texas, en Grapevine, el señor obispo decidió de permitirme mi propia ordenación. Entonces fue para mí un privilegio, una gran bendición. Entonces yo tuve el privilegio de organizar mi propia ordenación en forma de escoger las lecturas, escoger pues, todo eso, ¿no? Mi esposa me decía, oye, me acuerdo cuando estábamos preparando las lecturas y todo, me dice, oye, parece que te vas a casar. Y le dije, pues en verdad sí, ¿no? Porque ahora me voy a casar de una forma muy especial con la Madre Iglesia. Entonces, a pesar de que ya pues tengo a mi esposa, ¿no? De 22 años, pero ahora me iba a casar con la Madre Iglesia. Y entonces cuando estaba en la orden para, ¿cómo se llama? El rito, la persona que se encarga de la liturgia me preguntó que qué partes quería en inglés, qué partes quería en español. Y fue un privilegio para mí ver una bendición porque una de las cosas que dice, y no lo voy a decir exactamente como dice el rito, ¿verdad? Pero dice el diácono, o en este caso el candidato, porque todavía no soy diácono en ese momento, es escogido de entre el pueblo para el pueblo. Entonces, más que servir en el altar, nuestro llamado como diácono es servir fuera del altar. El servir en el altar es dar testimonio de lo que ya estamos haciendo fuera del altar. Pero esa no es exactamente ¿cómo se llama? La función primordial del diácono. La función primordial del diácono, como dice aquí, es de representar de Cristo el servidor, ¿no? Entonces, asistir a nuestros sacerdotes, asistir a nuestro señor obispo cuando él me llama, asistirlo, pero en verdad es de servir. Y básicamente que ese servicio sea un ejemplo de lo que ya se está haciendo fuera, digamos, fuera de lo que es fuera de la Santa Eucaristía, ¿no? Que llevemos esa Eucaristía, no solo la Eucaristía física, pero la Eucaristía en forma de congregarnos, de ayudar y de servir al pueblo de Dios. Entonces, una de las cosas que en verdad dice, es interesante, Lumen Gentium, dice, y esto es algo muy, que causa a casa de humildad, ¿no? Dice, en el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan? En el grado inferior, o sea que no se la crean mucho, porque es un grado inferior, pero escuchen lo que dice después también, ¿verdad? Dice, en el grado inferior de la jerarquía están los diáconos, que reciben en la imposición de las manos, no en el orden del sacerdocio, sino en el orden al ministerio. Entonces, así confortados con la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia de la palabra y de la caridad. Entonces, una vez más, con la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia de la palabra y de la caridad. Entonces, es donde se nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que, como diáconos, ¿no? ¿Qué es lo que estamos llamados a hacer? La ordenación del diaconado, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Entonces, en cierta forma, tenemos una conexión muy, uno de los términos que muchas veces somos diáconos del obispo. Somos los diáconos del obispo. Y como diáconos, el obispo nos manda como una extensión de él a las parroquias a servir. No que eso nos dé más autoridad, porque lo único que tiene la autoridad es el señor obispo, ¿verdad? Pero eso sí nos da la habilidad de ir como representantes del mismo señor obispo a cada parroquia. Es cuando entiende uno eso, para mí eso ha sido un punto de ansiedad en cierta forma, porque la responsabilidad es grande, ¿no? La responsabilidad es grande de ir a las parroquias, a la parroquia en las que servimos, a las que el señor obispo nos asigna a servir. Entonces, inclusive estos facultades que ya les había dicho, el poder bautizar,
el poder asistir en los matrimonios, bendecir matrimonios, el llevar el viático a los moribundos, leer las Sagradas Escrituras a los fieles o proclamar el Evangelio, ¿verdad? Que eso solamente lo hace el ministro ordenado. Si no hay diácono, pues lo tiene que hacer el sacerdote. Instituir y exhortar al pueblo, presidir el culto de oración de los fieles, administrar los sacramentales y presidir el rito de los funerales y sepultura. El que nos da permiso, quería traer esto, aunque quizás no lo van a ver muy bien, ¿verdad? Pero el que nos da permiso últimamente es el señor obispo a través de una carta. No por el hecho de que yo sea ordenado diácono, quiere decir que puedo inmediatamente ir a una parroquia y decir, ya soy diácono, aquí está mi certificado de ordenación, yo puedo hacer todo esto. Si el señor obispo no me da permiso a través de una carta, no puedo. Si el sacerdote quizás no me da permiso, pues eso ya es otra cosa, ¿no? Que a veces sucede. Tenemos situaciones donde los sacerdotes no les gusta que los diáconos prediquen o lo que sea, eso ya es, ahorita quizás podemos hablar de ese tema, pero últimamente el que nos da las facultades y el permiso para hacerlo es el señor obispo. Una vez más, como lo que dice aquí, porque él es el que nos impone las manos. A la hora de una ordenación, quizás ustedes ya han estado en una ordenación de un diácono permanente, nadie más impone manos sobre el diácono más que el señor obispo. En ordenaciones episcopales son sus hermanos otros obispos, ¿ya? En ordenaciones presbiterales, también sus hermanos presbíteros, pero en la ordenación del diaconado, solo el único que impone las manos es el señor obispo. Entonces, otra cosa que el diaconado tiene, que se me hace muy, pues, importante, es que como diáconos también tenemos la facilidad de tener, como dicen aquí, los pies ambos en lo que es el estado clérico, pero también el estado laico por nuestra familia, ¿no? Entonces tenemos una función muy importante ante la comunidad. Y como les digo, esto se lo digo más bien como a veces, cierta forma con ansiedad, porque es mucho lo que Dios nos llama a tener como diáconos, ¿no? A implementar, a hacer puentes, a veces entre nuestros presbíteros y también nuestro pueblo, el pueblo de Dios, la gente laica. Entonces, eso es lo que los diáconos, ya no voy a pasar mucho tiempo porque van a decir, pues, no estabas hablando de diáconos porque él es diácono, pero no es para glorificar el diaconado, sino simplemente para darle gracias a Dios por el diaconado y para pedirles que oren mucho por nosotros los diáconos porque definitivamente lo necesitamos, ¿eh? Bueno, ahora seguimos adelante con la próxima, que son obviamente órdenes religiosas. Tenemos muchas, y aunque de esas órdenes también salen a muchos sacerdotes, hay órdenes que tienen sacerdotes franciscanos, benedictinos, todo, pero también tenemos aquí a nuestras hermanas religiosas, que es otra hermosa vocación. Hay muchas órdenes religiosas, inclusive creo que ahí en lo que es Seattle, por allá tienen muchas más que acá nosotros. Aquí tenemos, bueno, en verdad no tenemos una orden aquí estable, apenas vamos, primeramente Dios, a recibir una orden de México. Vienen los misioneros servidores de la palabra y con ellos van a traer una orden de monjas también. Ay, ojalá, porque sí nos hacen falta mucho, pero simplemente hay muchas, la vida consagrada. Entonces, quiero hablarles un poquito de las órdenes religiosas, de lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica acerca de las órdenes religiosas, ¿verdad? El resultado ha sido una especie de árbol en el campo de Dios, maravilloso y lleno de ramas, a partir de una semilla puesta por Dios. Han crecido en efecto diversas formas de vida, o sea, diferentes órdenes, solitaria o comunitaria, y diversas familias religiosas que se desarrollan para el progreso de sus miembros y para el bien de todo el cuerpo de Cristo. Entonces, en verdad, a pesar de que viven en comunidad, en la forma hay unos, como dicen aquí, hay unas que son más solitarias, o en inglés, no sé, en español es cloistered, que viven en comunidad pero muy alejadas del mundo, que se la pasan orando por nosotros. Otros son más comunitarias, son personas más visibles, órdenes más visibles, pero todas existen como lo existimos todos nosotros, ¿verdad?
para el bien de todo el cuerpo de Cristo, tanto de los ordenados como de los laicos, como todo. Entonces, todos ellos existen de esa diversa manera. Los consejos, esto es la Lumen Gentium, los consejos evangélicos de castidad consagrada a Dios, de pobreza y de obediencia, como fundados en las palabras y ejemplos del Señor y recomendados a un divino de la iglesia, y recomendados por los apóstoles y padres, así como por los doctores y pastores de la iglesia, son un don divino que la iglesia ha recibido de su Señor y que con su gracia conserva siempre la autoridad de la iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. Se preocupó de interpretarse estos consejos, de regular su práctica e incluso de fijar formas estables de vivirlos. Entonces habla de los consejos evangélicos de castidad consagrada a Dios, de que todas estas órdenes están bajo cierta guianza. Inclusive no todas las órdenes a veces son reconocidas por la Iglesia Católica. Hay unos que están todavía en proceso. Aquí tenemos una orden, por ejemplo, Sisters Divine Charity, creo que se llama. Son una persona que decidió, pero apenas están en proceso de ser reconocidas. Número uno, por nuestro obispo, y de ahí después son recomendadas para ser reconocidas por el Vaticano. Entonces, hay muchas, no hay muchas, digo, pero hay órdenes que quizás no son, todavía aún son reconocidas por los demás, ¿no? Por el Vaticano y por la autoridad de la iglesia. Entonces, esas son las órdenes religiosas. Quizás aquí me estaba fijando que hasta después de que vi la foto, no sé de acuerdo ustedes en YouTube ven al padre Casey, que es el que está aquí a la mera esquina. Es interesante, hasta ahora me fijé que era él, pero bueno, una celebridad en YouTube proclamando el evangelio para toda nuestra gente. Bueno, y ahora venimos a algo que es importantísimo, los laicos. ¿Qué son los laicos? La iglesia no es solo la jerarquía. Está formada por todos los fieles bautizados que profesamos la misma fe. Están llamados a la santidad. Son pues los cristianos que están incorporados a Cristo por el bautismo, que forman el pueblo de Dios y que participan a su manera de las funciones de Cristo sacerdote, profeta y rey. Entonces, eso casi lo dice todo, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poquito más de eso. Y eso es en lo que quisiera concentrar un poquito más del tiempo. Es en la importancia de la misión que como laicos, y como digo, a veces todavía me incluyo ahí porque pues no hace mucho que soy ordenado diácono, entonces la mayoría de mi experiencia eclesial ha sido como laico. Entonces, por eso me irán a hablar quizás más de cómo nosotros. El carácter, esto viene el catecismo de la Iglesia Católica. Bueno, en verdad ya lo dije, la última frase esa fue la que fue incluida. Cada uno según su propia condición son llamados a desempeñar la misión que Dios encomendó a cumplir a la iglesia en el mundo. Entonces eso lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica. Cada uno en su propia condición. Cada uno, como dice San Pablo, ¿no? Cada uno se nos dieron diversas virtudes, diversas. Entonces a cada uno se nos ha llamado a proclamar el evangelio. Hay personas que son buenas para hablar, como dice San Pablo, entonces que hablen, que proclamen. Hay personas que son buenas para hacer, entonces que hagan, como decía San Francisco de Asís, que ayer fue su fiesta, ¿no? Proclamen el evangelio en todo el tiempo y si es necesario usen palabras. A cada uno, no cada, dice mi padre, cada cabeza es un mundo y en cada cabeza, en cada mundo, Dios nos da diferentes virtudes, diferentes gracias, pero todo es para edificar el reino de Dios. Entonces, por eso dice, cada uno en su propia condición. Si es casado, si es soltero, si es como viudo o viuda, si es como hijo, como madre, como padre, es en cada posición en que Dios nos da, Dios nos llama, ¿no? Dios nos llama a edificar al mundo, edificar su reino aquí en el mundo, ¿verdad? El carácter, perdón,
Pues los miembros del orden sagrado, aun cuando alguna vez puedan ocuparse de los asuntos seculares, incluso ejerciendo una profesión secular, están destinados principal y expresamente al sagrado ministerio por la razón de su particular vocación. Entonces, por ejemplo, diáconos, ¿no? Diáconos, a pesar de que podemos estar en trabajos seculares, podemos tener nuestros otros trabajos, pero en verdad ya se nos está llamando más a servir dentro de lo que son ayudando a la iglesia, a servir, asistiendo en la liturgia, la Santa Misa. Entonces, eso es lo que se nos habla ya. Nosotros estamos pero como un poquito en los dos lados, pero digamos, por ejemplo, a nuestros sacerdotes, nuestros obispos, a eso se les encarga. Ese es lo que ellos tienen que desempeñar, ¿no? Esa es su misión de llevarnos. En tanto que los religiosos, en virtud de su estado, proporcionan un proclaro e inestimable testimonio de que el mundo no puede ser transformado y ofrecido a Dios sin el espíritu de las bienaventuranzas. O sea, dando testimonio a través de su vocación. Entonces eso habla de los religiosos, ¿no? Ellos a través de su vocación están dando el testimonio, a veces no simplemente con decir, pero con su vestir. Una de las cosas que yo aquí me sorprendió, y no lo digo, por favor, ojalá que no lo tomen como una crítica, pero simplemente una sorpresa, de conocer aquí a hermanas religiosas que no usaban ningún tipo de hábito. En México pues nunca se veía eso, ¿verdad? Aún cuando no usaban los hábitos completos, simplemente sabía uno que eran hermanas religiosas, dando acá ese testimonio. Entonces por eso que dije tanto que los religiosos, ¿no? Pero los laicos, eso se me hizo muy interesante y muy fuerte. A los laicos corresponde por propia vocación tratar de obtener el reino de Dios, gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios. Viven en el siglo, es decir, en todos y cada uno de los deberes y ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social. Son las que su existencia está como entretejida. ¿Qué es lo que nos dice esa? Porque a veces las palabras hasta a mí como que tengo que leer 2 o 3 veces. Ustedes, y lo digo todavía nosotros, como laicos, tienen el poder de proclamar la buena nueva en lugares donde la iglesia no entra. En sus trabajos. Ser testigos de la fe en todos lugares, inclusive en donde la jerarquía quizás no tenga el alcance. El próximo párrafo comunica la manera muy clara y profunda, pero en cierta forma, aquellos lugares, a veces, digo yo, tengo por experiencia que, basado en conversaciones con párrocos, hay lugares donde la jerarquía no solo no alcanza, a veces no es bienvenida, no es bienvenida. Tenemos aquí plantas de papa, aquí en Idaho, que muy famosos por la papa, donde ha habido muchos problemas de infidelidades, muchos problemas cosas horribles que pasan ahí, ¿no? Pero obviamente porque las plantas los dueños de las plantas, pues son personas que no profesan nuestra fe católica. Aquí tenemos, no sé ya dónde son ustedes, qué tanta sea la presencia de nuestros hermanos separados, los mormones, pero aquí hay una gran presencia de los mormones. Y muchos de los mormones son los que son dueños de los grandes negocios de plantas, etcétera, etcétera, en áreas muy rurales, y no permiten la presencia de que el sacerdote vaya, que dé acompañamiento, absolutamente no. Entonces es ahí donde a veces los sacerdotes, y número uno, por el hecho de que somos todo un estado, la diócesis, y somos pocos y tenemos pocos sacerdotes, a veces lo que son nuestros sacerdotes, lo que es la jerarquía, no tiene el alcance de estar allí con nuestros hermanos y hermanas. Entonces eso es donde la fuerza del laico. Porque obviamente, mire, yo por muchos años, como ministro de jóvenes, me empecé a dar cuenta, estuve como ministro de jóvenes en una parroquia por 10 años, que cuando yo invitaba a los jóvenes a que participaran en el grupo de jóvenes, pues era obvio, ¿no? Era mi trabajo, era lo que yo hacía como adulto, como ministro profesional, porque pues se me estaba pagando, era parte de mi trabajo. Entonces para ellos era obvio que yo
los invitara. Cuando yo les compartía a Jesús o les compartía alguna enseñanza o algún testimonio, pues era obvio una vez más que yo lo compartiera. ¿Por qué? Porque yo era el ministro de jóvenes. Mi trabajo era de llevarles la buena nueva. Mi trabajo era de llevarles a Dios, de hablarles de Dios. Pero cuando otro joven les decía lo mismo, el impacto era muy diferente. Entonces, hay veces que cuando, aún como diáconos, que como les digo, tenemos un pie en lo que es las órdenes del clero y otro pie en la comunidad o otro pie con nuestra familia, pero aún así, el hecho de que ya seamos diáconos, de que ya seamos, que tengamos la orden de diaconado, ¿no? Como que ya la gente espera, ¿no? Bueno, pues el diácono tal y tal, o bueno, eso es, ojalá, ¿no? Ya como es diácono, obviamente que nos va a hablar de Dios, obviamente que nos va a decir que vayamos a misa, obviamente que nos va a decir eso, que no se diga del sacerdote, obviamente que el sacerdote nos va a decir que vayamos a misa, que nos vayamos a confesar, pero cuando sus hermanos o hermanas, aquellos con los que comparten el día, cuando ellos no solo dicen o invitan, no, pero dan testimonio acerca de a través de su vida, no acerca de su vida, a través de su vida dan testimonio vivo de lo que es vivir una vida cristiana. Eso es fuertísimo, eso es poderoso, porque a través de ustedes, en esas áreas muy de la vida diaria, en sus trabajos, en lo que son de oficina, de field, donde quiera que Dios los esté llamando a estar, a través de ese ejemplo, es fuerte, es más fuerte que la mejor homilía del mundo. Es más fuerte que a veces, y no quiero tampoco disminuir la importancia de nuestra jerarquía, ¿no? Porque pues para eso estamos hablando, pero es más fuerte el hecho de que ustedes dan ese ejemplo. Eso es, entonces, para mí, por eso es importantísimo lo que dice, ¿no? Que ser testigos de la fe en todos lugares, inclusive en donde la jerarquía quizás no tenga alcance. Y eso hay muchos lugares. Y número uno, a veces no tiene el alcance, una vez más, porque no se le permite, no se le invita, no se le permite entrar, pero muchas veces no tiene el alcance porque no tienen la capacidad física de alcanzar. Aquí en nuestra diócesis hay tanta necesidad. Nuestra comunidad hispana tiene tanta necesidad, pero desafortunadamente no tenemos los suficientes sacerdotes para dar el acompañamiento que la comunidad se merece. Pero ustedes, hermanos y hermanas, como dice aquí, participan a su manera las funciones de Cristo sacerdote, profeta y rey. Entonces ustedes también son llamados a dar testimonio de Jesucristo, a dar testimonio de Jesucristo dentro de estos lugares donde a veces como jerarquía no se puede entrar, no podemos estar. Entonces, otra cosa que dice aquí en Lumen Gentium acerca de los laicos, ¿verdad? Allí están llamados por Dios para que desempeñando su propia profesión, guiados por el Espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento. O sea que desde dentro están ustedes ahí mezclados, están ustedes ahí entretejidos, como dice en la comunidad, que desde adentro. Decía Jesús, ¿verdad? No, y él lo decía por otra cosa, pero no que yo voy a cambiar las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero lo voy a usar como ejemplo en esta manera. Él decía a los fariseos, no se preocupen de lo que viene de afuera. Es lo que sale de adentro lo que nos causa falta de, en este caso, para pecar. Pues en este caso, no, hay que preocuparnos de lo que viene de afuera. Hay que con la jerarquía, pero también hay que ver el poder de lo que está dentro. Ustedes que están, como dice aquí la frase, entretejidos, la fuerza que Dios, obviamente guiados por el Espíritu Santo y también con la ayuda de la jerarquía. También con la ayuda, porque también para eso está la jerarquía. Miren, les quiero compartir, y ya quizás, bueno, ya nada más tengo otro slide y hablamos un poquito más de cómo trabajar. Entonces es un pequeño resumen de lo que es la jerarquía, ¿no? Entonces tenemos aquí, obviamente, a los obispos, cardenales, el papa, sacerdotes, diáconos, laicos. Y de los diáconos, algo que
quizás lo dije, pero no lo toqué mucho, los diáconos transitorios y permanentes. Obviamente los transitorios son aquellos que están preparándose para el sacerdocio, pero cuando ellos son diáconos en transición o transitorios y un diácono permanente, no hay absolutamente nada de diferencia. La única diferencia es que ellos obviamente están para avanzando para poder ser ordenados como presbíteros. Pero en este momento, no por el hecho de que es transitorio y va a ser sacerdote, quiere decir que tiene facultades o gracias que son más o menores que digamos que los diáconos permanentes. Como diácono permanente, a veces que se puede llegar al sacerdocio, obviamente para entonces se tiene que haber fallecido nuestras esposas, que pues, en este caso, Dios quiere no. Yo me quedo como diácono permanente el resto de mi vida, estoy bien. Pero aquí sucedió en la ocasión que uno de nuestros hermanos diáconos, su esposa falleció, y se le ofreció la oportunidad, pero él ya no quiso. Él ya no quiso porque dijo que ya para su edad, ya de aquí a que se ordenara sacerdote, aunque ya tenía mucha de la formación, él ya simplemente no quiso. Pero ya cuando murió la esposa, un diácono permanente, y le ofrecieron la oportunidad de... Ok, entonces, sí, ahí estaba escuchando algo. Creo que alguien estaba pasando el mensaje, ¿verdad? Pero bueno, entonces, como diáconos permanentes es otra cosa que se me olvidó decir, pero basado en eso, si por X causa nuestras esposas llegaron a fallecer, no podemos volvernos a casar. Entonces, porque solo debemos tener solamente un matrimonio. Entonces ya no podemos volvernos a casar. Y es por eso que por ejemplo, a este hermano mío se le ofreció la posibilidad de ser sacerdote, pero él dijo que mejor no. Entonces, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen de la jerarquía de la iglesia, obviamente instituida por Jesucristo, como ya lo habíamos confirmado, que son el Papa, cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, laicos, el pueblo de Dios. Entonces, bueno, ahora voy a hablarles un poquito nada más y empiecen a formular sus preguntas, si gustan. Trataré de contestarlas lo mejor posible. Obviamente no soy la máxima autoridad en esto. He estado aprendiendo mucho, quizás ojalá y como ustedes hayan aprendido algo en esta pequeña presentación, pero definitivamente ha sido algo muy, muy importante para mí también aprender. Quiero hablarles un poco dicen aquí los americanos, ¿no? El elefante en el cuarto, the elephant in the room. Hay veces que nos toca como laicos, trabajar con diáconos, con sacerdotes, y quizás como laicos no trabajamos mucho con los obispos, ¿no? Entonces, digamos, simplemente con diáconos o con sacerdotes, que a veces nos ponemos a preguntar, bueno, es que en verdad, esta persona en su forma de vida, pues a pesar de que es diácono, a pesar de que es sacerdote, pues no le veo mucha santidad o lo que sea, entonces yo mejor voy a trabajar independientemente de él. Les quiero, y les voy a ofrecer una pequeña historia, simplemente para glorificar a Dios nuestro Señor. De ninguna manera quiero glorificarme yo, porque toda la gloria es para Dios nuestro Señor. Órdenes, ya sea para un diácono, la jerarquía, lo que es la orden del diácono, la orden, vienen con gracias. Vienen con gracias, y esto no se los digo para disminuirlos a ustedes, no, por favor. Pero para que debe de haber cierto respeto. Obviamente, como persona se la tiene uno que ganar, ¿verdad? Pero es por eso que es bueno trabajar dentro de la jerarquía. Dios instituyó la jerarquía por algo. Y como lo vieron desde el principio, a los que escogió no eran perfectos. Inclusive al que escogió como el Papa, yo creo que de todos los discípulos, era no el peor, no tampoco, es nuestro Padre Santo, pero sí era el más arrebatado, yo decía, no, es el único que en un momento le está diciendo, ¿no? Le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, Pedro, esto que tú dices no viene de ti, sino viene de Dios, del Espíritu Santo, del Espíritu de mi Padre, viene de ti. Y en el próximo párrafo, en la próxima cita bíblica, le dice, hazte atrás de mí, Satanás, ¿no? O sea que me identifico mucho yo con Pedro porque sí soy medio atrabancado a veces, yo no. Pero aún así él veía, ¿no? Entonces, así como Dios nos ha escogido a todos, imperfectos y como somos, y la gracia que viene con el diaconado, la gracia que viene
con el sacerdocio, muy independiente del carácter o de la personalidad de la persona a quien se le da, muy independiente de eso, son gracias instituidas y gracias sobrenaturales. Y son gracias que todos estamos llamados a sentirnos apoyados, pero también a seguir. Entonces, los ejemplos que les voy a dar son dos. Esto sucedió en dos ocasiones, ¿no? Cuando yo fui ordenado, pedí permiso, déjenme estar conscientes para no quitar mucho del tiempo. Cuando yo fui ordenado, pedí permiso para servir en la parroquia, porque yo ya no estaba en esa parroquia, yo ya estaba en Boise. La parroquia que estaba antes estaba a 2 horas de donde estoy yo. Pedí permiso al párroco que estaba ahí a que me diera permiso de servir en las misas del domingo a las 8:30 y 10:30, como forma de agradecerle al pueblo de Dios, a toda la comunidad de San Eduardo que por muchos años estuvo apoyándome, ¿no? Entonces, este párroco en particular, el padre Julio Vicente, un predicador magnífico. Es una de las personas que yo puedo escuchar sus homilías, sean hasta de 20, 30 minutos y me quedo, wow, por su forma de predicar, su forma tan cariñosa, pero su forma tan auténtica y tan poderosa de predicar, ¿verdad? Entonces él me dice, muy bien, Salvador, dice, ¿y qué te parece si una vez predicas? Número uno, nunca había predicado en mi vida, obviamente. Nunca había ofrecido ni una reflexión. Es muy diferente estar enfrente de un grupo de jóvenes que estar ahí enfrente de una comunidad. Entonces le dije, ok, pues era un mes de mi ordenación. Está bien, padre, le digo, yo me preparo. Antes de mi ordenación, pues obviamente con los nervios de la ordenación y todo, yo adopté como mi santo de ordenación a San Francisco de Asís. Número uno, porque en mi ignorancia yo no sabía que San Francisco nunca había querido ser sacerdote. Él simplemente fue diácono. Y sus razones por no ser sacerdote, ¿verdad? Entonces, pues lo adopté. Entonces, en mi primera homilía iba a hablar un poco de él y de ahí pues conectarlo a las lecturas del día. Entonces escribí su historia porque no quería equivocarme, pero de ahí para adelante el resto de la homilía no la pude escribir. Duré 2 semanas tratando de escribir mi homilía y yo ya sabía cuáles iban a ser las lecturas, ¿verdad? La bendición de nuestra iglesia, que yo puedo ver cuáles son las lecturas del año que entra en esta fecha, pero no pude escribirla. Me subí al púlpito a la hora de predicar sudando, con una hoja en mi mano, simplemente con la historia de San Francisco de Asís. Entonces empecé con la historia y después de ahí el Espíritu Santo se fue. Y de repente empecé a predicar, que inclusive una amiga mía estaba allí, que con ella me gradué de la high school, me llama y me dice, por favor, ¿me puedes mandar una copia de tu homilía? Yo le dije, oye, pues es que no sabía cómo decirle, ¿no? Yo no escribí mi homilía, sino simplemente la tenía ahí. Esa fue una de las ocasiones donde me di cuenta inmediatamente que el Señor me había bendecido con cierta gracia. Esto lo digo no en defensa de mis hermanos diáconos o de mis hermanos que ahora ya son sacerdotes, pero se los ofrezco con toda humildad para que quizás tengan un poco de, no de conciencia, pero lo tomen en cuenta. El problema, mis hermanos y hermanas, es que a veces se nos olvida que esa gracia con la que me infundió Dios nuestro Señor en ese día para poder predicar una homilía que a mucha gente le tocó sus corazones, esa gracia viene de Él. Y de repente se nos olvida y pensamos que es por nuestros propios méritos, por nuestra formación o por nuestros estudios, y de repente, aún siendo clero, dejamos a Dios a un lado. Porque la gente a veces, por ser buena gente o por ser lo que sea, oh diácono Salvador, qué bonito predicó, oh diácono Salvador, que... Y el problema es que en verdad, en vez de darle gloria a Dios, nos quedamos con ello. Y empezamos a sentirnos como que somos nosotros. Y de ahí después el enemigo entra, nos ataca, nos derrumba. Entonces, eso se los ofrezco una vez más para que también oren mucho por nosotros, porque necesitamos muchas de nuestras oraciones. Decía un hermano diácono mío, ¿cuál es la diferencia entre mi pecado antes de ser diácono y mi pecado ahora? Dice que tiene más, en cierta forma en inglés decía las consecuencias son más. Porque ya como diácono, ya como miembro del clero, ya mis pecados
escandalizan más a la gente. Entonces, y afectan más a la comunidad. Entonces es por eso que es muy importante que oren por nosotros, porque a veces se nos olvida y se refleja también el cansancio y se refleja a veces en la forma en que desempeñamos la función a la que Dios nos ha llamado. Pero por favor no dejen de orar por nosotros. Y bueno, ya hablé bastante y tenemos unos cuantos minutos, entonces quisiera algunas de las preguntas que ustedes quizás tengan. Aquí estoy viendo alguna. Entonces, si tienen algunas preguntas, por favor pónganlas en el chat o no sé, Erwin, si también a través se hagan unmute o lo que sea, pero aquí está una. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el sacerdote administrador o el párroco y el párroco sacerdote? Entonces, obviamente, pueden haber un administrador y diferentes las capacidades, ¿verdad? Un párroco, en cierta forma, tiene la habilidad de ser administrador y todo. Él tiene todas las facultades, ¿no? Pero también hay veces que tienen a un sacerdote que es simplemente administrador de los sacramentos. Entonces, no sé si es a lo que se están refiriendo. Entonces, como les explicaba en este caso, tenemos una parroquia donde el diácono es el administrador o como dicen aquí, el Parish Life Director, el director de la vida parroquial, y el párroco simplemente es el que administra todos los sacramentos en este caso. Hay veces que simple y sencillamente tenemos, por ejemplo, a una parroquia donde tienen a un vicario y hay un párroco que aunque esa no es su parroquia, pero como que lo guía, lo administra en cierta forma. Entonces hay diferentes cosas, pero últimamente el párroco es el que está encargado, es la máxima autoridad en la parroquia. Ojalá que les haya contestado la pregunta. A ver, señora Guillermina. Sí, gracias. Bueno, ya ahorita, buenas noches. Ya contestó eso sobre lo del párroco, porque yo tenía esa inquietud. Cuando el diácono va a la parroquia, aun cuando usted dijo que los diáconos van como representantes del mismo obispo a las parroquias, pero aun cuando vayan representando al obispo, ellos están sujetos a las órdenes del párroco, ¿verdad? Sí, últimamente sí. Últimamente, entonces, esa es una dinámica que necesitamos tener mucho cuidado, aunque a menos que el obispo diga algo específicamente. Un ejemplo. Aquí se ha puesto, el señor obispo les ha pedido a todos los diáconos que a la hora del epeclisis, que es cuando el sacerdote no pone sus manos, invoca el Espíritu Santo, a todos aquellos diáconos que puedan físicamente, se deben de arrodillar en este caso. Y entonces ya cuando el obispo, cuando el sacerdote ya consagra y se inclina por la última vez y se para, antes de hacer la proclamación, entonces ya ahí se para el diácono con él. Hay sacerdotes que han dicho, no, yo no quiero que tú te arrodilles, etcétera. Entonces, en ese caso, y es a menos a discreción del obispo. Si el obispo quiere, dice, no, yo quiero que todos se arrodillen. Pero la mayoría del tiempo nos damos cuenta que esas son cosas que mejor el obispo no se quiere necesariamente, y esto es diferente en cada diócesis, ¿verdad? Aquí Sí, el obispo no va a enforzarlo porque quizás hay otros problemas más graves. Entonces, es ahí donde nosotros como diáconos, independientemente de lo que diga el señor obispo, en este caso, con cosas como estas, tenemos que ceder a lo que el párroco nos diga, ¿no? Muy bien, ok. Y nada más una última pregunta de mi parte. Me quedé con eso de lo de la celebración del matrimonio, de que el diácono tiene tiene la capacidad, pues, o la facultad de celebrar el matrimonio y bendecirlo. Bendecirlo, ajá. Y bendecirlo. O sea, es exactamente lo mismo, como que si lo hiciera un sacerdote. O sea, sería lo mismo si no se encuentra el sacerdote. Yo jamás he visto una celebración con un diácono, no me ha tocado todavía. Mi pregunta es porque, digo, si es válido, o sea, si no es el sacerdote que lo case el diácono. Sí, o sea que básicamente dentro del matrimonio, los que se están casando, los que se casan y se entregan, son la pareja. Ajá. El sacerdote es simplemente el testigo en la iglesia. Entonces, uno como diácono puede, obviamente que como diácono yo no puedo ofrecer misa. Exacto. Yo no tengo, como diácono, no tengo la facultad de consagrar. Entonces, en este caso, por eso, pero no, yo puedo dar testimonio
de parte de la Santa Iglesia o ser testigo al matrimonio, porque los que se están casando, en verdad, lo que se están entregando. Por eso cuando se dan los votos, por ejemplo, dice, yo, Salvador, me entrego a ti, Sandra, etcétera, etcétera, porque ellos son los que se están casando. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, claro que sí, verdad. claro que sí. Gracias. Ok, aquí está una pregunta, dice, ¿un laico puede leer el evangelio cuando el padre no está? No. Digo, si es una celebración, por ejemplo, de la palabra y solo con permiso, hay personas que son instituidas, por ejemplo, para dar lo que se dice celebración dominical en ausencia del sacerdote. Tienen que ser ministros especialmente formados y asignados por el señor obispo para hacer eso. Pero por lo regular, digamos durante la Santa Misa, las personas laicas no pueden proclamar el evangelio. Inclusive, otra cosa que digo, en mi ignorancia de la liturgia también, soy sincero con ustedes, una persona laica no puede llevar el evangeliario. Si no hay, por ejemplo, diácono, entonces el evangeliario se coloca ya en el altar para que el sacerdote a la hora de proclamarlo vaya y lo recoja, porque el sacerdote no lo va a cargar, ¿no? Entonces, inclusive, no, eso es muy reservado para los diáconos, para los ordenados, los diáconos nada más. A ver. Ok. Entonces, solo es matrimonio y bautizo, únicamente la consagración, no el perdonar los pecados. Sí, o sea que no podemos, y es el bautismo, entonces podemos bautizar, y obviamente sabemos que últimamente el que bautiza, a quien estamos bautizando, no decimos yo te bautizo en nombre de Salvador Carranza, ¿no? En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El bautizo de un laico, de un diácono es tan válido como el de un sacerdote, ¿no? Más que pues hay veces que la gente culturalmente, inclusive yo cuando estoy en la sacristía, a veces la gente lleva algo para bendecir, prefieren ir con el sacerdote, y está bien, ¿no? Está bien, ¿no? Eso qué bueno. Pero la bendición de un diácono es tan válida, porque en verdad no es que como que yo tengo más gracia o menos gracia, la facultad de bendecir, la facultad de la orden de diaconado es la misma que tiene digamos, el sacerdote. Pero, ok, Mónica, creo que Mónica tiene una pregunta. Mónica. Hola, buenas noches. Entonces, al empezar la misa, cuando el sacerdote está haciendo la procesión para entrar, ¿está mal que el lector vaya primero con el evangelio? Pues según las rúbricas de la liturgia, no debería. Según si es el evangeliario, Sí. lo debe de cargar, lo debe de llevar un diácono. Pero si así lo decide el sacerdote, pues... Okay. Porque por años, acá en la iglesia donde yo voy, por años he visto que en la procesión, primero, o sea, entran los monaguillos y después sigue el lector con el evangelario y entonces, después el sacerdote. Entonces, y cuando llegan al altar, lo pone en el altar, lo pone en la mesa y se baja y hacen la reverencia el sacerdote y el lector, y ya cada uno se va a su lugar. Entonces, es la primera vez que estoy escuchando que un laico no debería de o sea, hay muchas rúbricas en forma de la liturgia que creo que a veces no las entendemos todo. Yo me he dado muchas cuentas porque te tengo aquí una liturgista que es una amiga mía y pues Carto le pregunto, ¿no? Simplemente porque yo quiero saber como diácono cuál es la forma correcta de hacer las cosas, pero así como la señora Guillermina había dicho, pero a la hora de la hora, si el sacerdote me dice, ¿sabes qué? Yo no quiero que tú lo cargues, quiero que... Obviamente cuando el diácono está allí, él lo carga, no el lector, pero cuando no está el diácono, entonces el lector es la que lo carga. Entonces, no sé. Es interesante. Otro punto de aportamiento para esta conversación. Cuando ustedes como laicos, yo me incluyo ahí,
cuando de repente sabemos algo o nos enteramos de algo que nuestros sacerdotes están haciendo que no está bien, tenemos que tener mucho cuidado cómo le lleguemos, porque a veces, también debemos de entender una cosa de nuestros sacerdotes, así como les dije ahorita que nuestros sacerdotes están involucrados, son los que más vemos, ¿no? Los que más estamos. Ellos son los que más escuchan y no todo el tiempo son cosas buenas. A la mayoría del tiempo nuestros sacerdotes son los menos agradecidos por todo su sacrificio, pero los más acosados cuando las cosas no van bien. Entonces a veces como que ya están cansados y cuando les llegamos con, por un ejemplo, ¿no? Yo asistí en una misa donde según la liturgia, las rúbricas de la liturgia, por ejemplo, cuando se dice el yo confieso, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso, después el sacerdote dice su parte, se tiene que decir, Señor, ten piedad, no, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Yo le dije a este sacerdote, oye, ¿sabías tú que estamos omitiendo esa parte? Porque el coro inmediatamente, en cuanto decía el Padre, no, Señor Poderoso, tenga misericordia de nuestros pecados, etcétera, etcétera. Acabando el sacerdote, entraba el coro con la gloria, el gloria. Yo le decía, oye, ¿sabías que necesitamos? ¿Quién te dijo eso? Le digo, está en la liturgia, inclusive la liturgista me dijo, ok, muy bien. Dije, mejor, Dios nuestro Señor sabe nuestras intenciones y digo, mejor mejor me quedé callado, ¿no? Pero a veces así tienen que tener mucho cuidado. Esa es otra parte, saber cómo escoger los momentos. Ya que se dio este tema, yo sé que ya estamos sobrepasándonos un poquito en tiempo, pero ya que se dio este tema, después de la misa o antes de la misa no es cuando corregir, no es cuando pedir. En este momento, tanto el sacerdote, los diáconos se están preparando. Fíjense que yo antes no sabía, no entendía hasta ahora. Yo cuando estoy en la sacristía preparándome para servir, no me gusta que esté la gente hablando y no es nada en contra de la gente. Es que yo me estoy preparando mentalmente porque la responsabilidad de proclamar el evangelio, la responsabilidad de estar ahí arriba y no cometer algo que cause distracción para la gente, que cause que quite su enfoque de lo que es importante y es a Jesús. Entonces yo me estoy preparando y yo no quiero que la gente esté hable y hable y a veces que me están preguntando y como que me río, me sonrío con ellos, pero como que decían, no me hablen ahorita porque me sacan un día, les confieso aquí you need to edit this out, Edwin. Un día llegué, tanto me distrayeron y era cuando estábamos, no me acuerdo qué fiesta era, pero estábamos todos de blanco, ¿no? Tanto me distrayeron que llego y estamos en el altar. Entonces a la hora de yo confieso, obviamente se golpearon el pecho, ¿no? Por mi culpa, por mi gran culpa. En ese momento que me pegué en el pecho, me di cuenta de que no me había puesto la estola. Oh, Dios mío. Empecé a sudar. Entonces, lo único que yo pensaba era, ¿a qué hora me puedo? Lo bueno es que en la iglesia donde sirvo está pequeña y la sacristía está ahí luego. ¿A qué hora me voy a ir? ¿A qué hora me voy para ponerme la estola? Y que la gente no se dé cuenta. Y estaba sudando. Entonces empezaron las lecturas y con reverencia me bajé del altar. La gente ni cuenta se dio porque era blanca. Entonces mi alma blanca, ¿no? Pero es el tipo de cosas que no quiero. Entonces por eso a veces no quiero distraerme hablando con la gente porque no quiero que ser yo causa de distracción para la gente. No porque no quiera que hable, no porque no quiero ser social, o porque ya como diácono ya me creo la gran cosa. No, es porque sé la responsabilidad que Dios me ha llamado y no quiero ser causa de distracción. Pero bueno, eso era. La señora Luz, ¿tiene una pregunta usted? Sí, buenas noches. Solamente me gustaría, antes de terminar, que nos clarificara, por ejemplo, eso de que el lector no puede cargar el evangeliario, pero si no hay un diácono, nos dice que el sacerdote no lo puede cargar. Entonces, ¿lo estamos haciendo mal? No, por lo regular, lo que yo he visto, y con gusto podría buscar la aclaración, se supone que cuando no hay un diácono, el evangeliario se debe de colocar en el altar. Ok, pero no procesarlo el lector. No procesarlo. Okay. Pero con gusto me comprometo a ver en las rúbricas que no haya sido algo que simplemente vi o la opinión de alguien,
de ver eso para clarificarlo con ustedes y con gusto yo se lo puedo mandar a Erwin. Pero Ok. sí, que sí, cuando a la hora de la procesión, a menos que sea el diácono, no pueden procesar con el evangeliario y simplemente que se coloque en el altar ya. Ok, porque pasa lo mismo que con Mónica, con nosotros cuando no hay un diácono lo hace el lector, obviamente, pero si está el diácono, pues es el diácono el que procesa, pero sí me gustaría no tener esa duda. Sí, sí, no, y como les digo, y aunque tenga la razón yo, digamos, si el sacerdote así lo quiere hacer, pues ustedes, Sí. digo, la obediencia es desde los ordenados hasta los laicos, ¿no? Es ser obedientes a los párrocos, etcétera, etcétera. Gracias. Sí, claro que sí. A ver, ¿podemos los laicos tener acceso al misal romano para aprender las normas y rúbricas de la Santa Misa? Claro que sí. Claro que sí. Eso es accesible para todas las personas. Solamente que les digo, cuando se den cuenta, y quizás se den cuenta, así como yo y muchas otras personas que a veces dan cuenta que pensamos, ¿no?, que nuestros sacerdotes, por naturaleza, por ser sacerdotes, son liturgistas. Y a veces que en el regocijo de todo lo que tienen que hacer, a veces no. A veces se les escapan ciertas cosas que si los van a corregir, número uno, que tengan una muy buena relación, que sea en privado y que busquen la manera de acercarse a ellos para que ellos no se sientan como que están cuestionando su autoridad, ¿no? ¿Cómo lo pueden hacer? Y no mentirles tampoco, ¿verdad? Pero simplemente, oiga, padre, yo vi que en esta iglesia hacían las cosas así. A veces ni se da uno cuenta, ¿no? A veces ni se da uno cuenta, ¿no? Aquí, por ejemplo, como diáconos, se supone que y esto es en la diócesis de Boise, como diáconos yo no debo de purificar el cáliz ni las patenas en el altar. Eso solo le pertenece al sacerdote. Pero en la parroquia donde sirvo yo, la credencia, la mesita de la credencia, está muy pequeña, entonces nos piden que los purifiquemos en el altar. Entonces, es ahí donde, en cierta forma, yo estoy haciendo no lo que dice la rúbrica, pero lo que dice el párroco. Entonces, ahí también hay... ok. A ver, ¿alguna otra? Yo he sabido que estar platicando dentro de la iglesia es falta de respeto o eso, ¿verdad? Pues también depende, ¿no? Si es durante la misa, pues en cierta forma sí, porque estamos interrumpiendo. Le decía a los jóvenes con ellos en la pastoral juvenil, les decía, a la hora de que sus padres estén, digo, asumiendo que están rezando antes de comer, ¿verdad? Que digamos se están preparando para comer. A la hora que empiecen la oración, empiecen ustedes a hablar. No, pues hay una falta de respeto. Le dije, es la Santa Misa. La Santa Misa es una oración compuesta de diferentes partes, pero es una sola oración. Desde el comienzo, y quizás pueden, si no quieren participar en la procesión, en el canto, es una cosa, pero en el momento en que el Padre dice en el nombre del Padre, del Hijo, ahí empieza la oración y no se termina hasta que nos da la bendición final. Entonces, durante ese tiempo, si es posible, no hablar, ¿no? A menos que sea a veces que nuestros hijos nos llaman la atención, nos jalan algo, pero ¿por qué? Porque es una sola oración, compuesta de diferentes partes, pero es una sola oración. Entonces, ya de ahí, antes o después, pues por respeto, ¿no? Hay mucha gente que se va temprano a la Santa Misa para orar antes de la misa, entonces si la gente está orando, pues también hay que respetar ese espacio para ellos. Entonces, pero sí, definitivamente durante la misa no es recomendable, porque entonces sí es una falta de respeto a lo que es la celebración de la Santa Misa. Ok, tenemos aquí preguntas de Reina. A ver, adelante, Reina. Entonces, así como decía ahorita, cuando el párroco sí le da autorización para hacer algo, como se basa la iglesia en la obediencia, entonces ahí sí aplica. Sí, claro, mientras el párroco diga que está bien y él ve la necesidad de que se haga algo, está bien, ¿no? Es como una vez más el párroco siendo la autoridad en esa parroquia, él tiene la discreción de pedir o hacer las cosas quizás un poco diferentes. Como el ejemplo que les digo, a mí
Aquí el obispo ha pedido que si es posible los diáconos se hinquen. Pocos que dicen, no, yo no quiero que mis diáconos se hinquen porque distraen a la gente. Okay. ¿Está bien? Entonces, ahí donde no es que estén desobedeciendo, digamos, directamente al obispo, pero que ellos quieren hacer las cosas por razones de la parroquia diferentes. Por la necesidad del momento, me imagino, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Gracias. Okay. Ok. A ver, la señora Fátima. Adelante, por favor. Diácono, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Pienso que de acuerdo a la liturgia, con un sacerdote, o sea, tiene la opción cuando comienza la misa de omitir el yo confieso, por así decirlo, y también son dos en una. Y si también si un laico puede decir esta oración cuando, por ejemplo, se hace frente a una comunidad. Ok, entonces la primera pregunta, omitir el yo confieso. Sí, inclusive pueden simplemente decir, por ejemplo, Jesús, Señor Jesús, tú que viniste al corazón de los afligidos, Señor, ten piedad. Cristo Jesús, tú que viniste, entonces se puede hacer eso y ya no tiene que hacerse el yo confieso, ¿verdad? Pero tiene que haber una de las dos formas. Si se va a dar el yo confieso, según la liturgia, entonces se tiene que ser el Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad. Pero si se empieza, algunas iglesias, la mayoría de las iglesias aquí, ¿no? Y obviamente me lo estoy inventando, no es exactamente la forma en que dice, pero Señor Jesucristo, o Señor Jesús, tú que viniste a curar a los afligidos, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Entonces esa puede ser y ya de ahí, y entonces ya el sacerdote da el Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Empieza el gloria. Pero si se empieza con el yo confieso, entonces sí se tiene que hacer eso. Ahora, por favor, su segunda pregunta. Si un laico puede hacerlo, el yo confieso, cuando se hace una oración frente a una comunidad o una oración en la que, por ejemplo, si él tiene que predicar. ¿Se puede utilizar la oración? O sea, para la comunidad. Sí, o sea que si es una, por ejemplo, están en forma de una oración, mientras siempre y cuando no esté él presidiendo, pero si está llevando a cabo la oración, si está llevando a cabo un grupo de oración, por ejemplo, que están y que empiezan como laicos, están invitados ustedes a leer la liturgia de las horas. Y en la última oración de la liturgia de las horas, que es la oración de la noche, ahí viene el yo confieso. Entonces, digamos que usted como personas laicas están haciendo en comunidad esa oración, obviamente la pueden decir. Dentro de la liturgia, que es la Santa Misa, eso es ya otra cosa, ¿verdad? Pero así como usted dice, dentro de la comunidad, porque allí en la liturgia de las horas, ahí viene esa oración. Hacemos un examen de conciencia y antes de finalizar, hacemos el yo confieso. Entonces sí, definitivamente, en el contexto ese. ¿Contestaste su pregunta? Sí, diácono, gracias. Sí, a usted, gracias. A ver. Creo que son todas las preguntas. ¿Alguna otra pregunta? Ya, wow, tenemos bastante tiempo aquí. Les agradezco mucho su paciencia. Ok, déjame ver. Ok, sí, creo que ya la última pregunta. Entonces, si nada más tiene una pregunta, entonces, ¿por qué no cerramos en oración? Y luego ya Erwin va a dar unos anuncios finales. ¿Está bien, Erwin? ¿Dónde se me escondió Erwin? No lo veo. Ok, ahí está mi hermano. Ok, entonces ahí les pido, bueno, más que todo les agradezco esta oportunidad. Ojalá y que les haya servido de algo, ojalá y que les haya ayudado en algo. Y por favor, manténganos una vez más a todos nosotros en oración y a toda la Santa Iglesia que ahorita estamos atravesando por como ustedes pueden saber, por tiempos muy difíciles. Entonces, lleguemos al final de este tiempo con esta pequeña oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de congregarnos a través de este medio en tu nombre y para tu gloria. Te pido, Señor, que bendizcas a todo cada uno de nuestros hermanos y hermanas aquí presentes, que infundas tu Santo Espíritu sobre nosotros
para que nos ayudes a llevar a cabo cual misión nos hayas encargado a cada uno de nosotros. Te pido por todos aquellos que estuvieron reunidos, por todos aquellos que no se pudieron reunir. Y Señor, te pido que nos ayudes y nos protejas y nos guíes a esa meta que es estar en tu santa presencia. Ayúdanos a edificar tu reino aquí en este mundo y danos el amor, la perseverancia, la paciencia y la fortitud que necesitamos para salir adelante. Una vez más, bendice a todos mis hermanos y hermanas aquí presentes, especialmente a mi hermano Erwin, que tanto dedica de su vida a este ministerio y a llevar a cabo tu mensaje salvífico a través de estas presentaciones, que las coordina y que da tanto de su tiempo. Y a todas estas personas, hermanos y hermanas mías, que dan de su tiempo y que ayudan de una manera tan hermosa a edificarte, a llevar tu evangelio hasta los rincones de la tierra, los rincones donde tú sabes que nosotros no podemos alcanzar. Ayúdalos, Señor, y dale la fuerza que cada uno de ellos necesita. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Buenas noches a todos y muchísimas gracias por su paciencia y porque no se me durmieron.